Sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y tengo el gusto de tener como invitado hoy en esta emisión de Vélez por la Mañana, que tengo el placer y el honor de conducir a una figura de la opinión pública que se ha venido convirtiendo en una voz moral, en una voz de la razón muy importante en Colombia. Les hablo del profesor, el constitucionalista, el experto en derecho, Mauricio Gaona. Doctor Gaona, buenos días, muchas gracias por acompañarme esta mañana. Julio, muy buenos días, muy gentil por su introducción, muy generosa. ¿Cómo está usted? Gracias, doctor Gaona, por estos minutos para conversar de varios temas, y creo que es muy pertinente su presencia en este espacio, y hoy estamos hablando de ese decreto que acaba de sacar el Gobierno Nacional, el decreto de emergencia económica. Y algunos dirán que esta vez hay algo más de sustento legal, algo más de fondo para que quizá la Corte Constitucional finalmente avale el decreto y pues los decretos ley derivados de este. ¿Usted cree que ese es el caso? Que esta vez, a diferencia de otras intentonas, hay más razones de peso desde el punto de vista jurídico para que la Corte no vaya a ponerle cortapisas, no vaya a nuevamente tumbarle este decreto al gobierno? Bueno, Julio, le voy a contestar hasta donde puedo porque tengo una columna con el diario El País de España en la sección Américas sobre eso. Entonces, hasta donde puedo usted me entiende. Hasta donde puedo decir que estamos hablando del segundo decreto. Lo primero es que estas medidas, que un presidente acuda a estas medidas, no es para nada inconstitucional. Están en la Constitución por una razón. Lo que es irregular es convertirlas en algo regular, ordinario. Entonces, la forma de proceder del gobierno es sacar un decreto de emergencia económica tras otro, porque la Corte aún no ha decidido, porque les ponen un ultimátum para que decidan, o de lo contrario sigo sacando decretos de emergencia económica. Expliquémosle a los colombianos que eso básicamente implica la sustitución del legislativo, es decir, el gobierno va a legislar por decreto. Y eso naturalmente, por lo menos de manera temporal, rompe el principio de separación de poderes, que es angular en el ordenamiento constitucional de un Estado, porque el presidente estaría abocando dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, de manera temporal, sí para afrontar una crisis, pero si van a haber muchos decretos, pues ya como que no se necesita mucho el Congreso. Y eso naturalmente requiere un juicio de valor muy profundo que tiene que hacer la Corte Constitucional. Ya aterrizándolo a su pregunta, estos hechos sobrevinientes, por lo menos la parte de hecho sobreviniente, califica más, porque lo estamos observando en las noticias. La ola invernal realmente sí es un hecho sobreviniente. No se trata de que el hecho sea totalmente imprevisible, puede ser previsible como que algo así ocurra. El juicio de valor, sin tener de nuevo que dañar mi columna o llegar más allá, sí está para la Corte Constitucional en el tema de si, siendo previsible la acción del gobierno, la negligencia del gobierno, hizo que ese hecho sobreviniente se hubiera podido evitar. Y ahí se examina la política fiscal, el gasto público. Si hubo una exacerbación del gasto público, si los recursos no estuvieron adecuadamente utilizados, o si el gobierno cometió errores que hubiera podido que hubiera podido evitar. Entonces, ese examen de valor lo tiene que hacer la Corte. Pero digamos que en prima facie, en primer lugar, observamos que existe aparentemente un hecho sobreveniente que por lo menos merece un examen constitucional. Doctor Gaona, hay otra emergencia económica sobre la cual la Corte todavía no ha dado una respuesta de fondo definitiva, está suspendida, y esa emergencia económica venía con pues una reforma tributaria por decreto. Supongamos que la Corte Constitucional eventualmente tumbara esa primera emergencia económica y esos decretos, el gobierno podría, al menos en teoría, revivirlos, hablar, por ejemplo, de los nuevos impuestos al tabaco, al alcohol,
el impuesto al patrimonio a las personas naturales. Esos impuestos, aunque se cayeran en una primera decisión, podrían revivirse en la segunda o bajo la sombrilla de la segunda emergencia económica. Estamos en un momento histórico porque es que no encontramos un gobierno que haya hecho esto de expedir un decreto tras otro de emergencia económica. Y también es histórico porque aun cuando el primero es más cuestionable, el segundo por lo menos sí reviste un hecho notorio, que es la ola invernal en el país que estamos observando. Lo que ocurre es que la Corte Constitucional en su decisión tiene una herramienta muy valiosa que se llama moderar los efectos. Es decir, ellos podrían parcialmente declarar constitucional una parte del decreto para efectos de no crear un caos en relación con los impuestos que ya se recolectaron, o decir que esos impuestos deben ser menores. Ellos pueden llegar hasta exámenes de fondo. Afortunadamente, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la entonces Corte Suprema de Justicia logró entregarle al país la posibilidad de que la Corte Constitucional ejerza un control no solo de forma, si se estuvieron todos los ministros, si se firmó bien el decreto, sino también de fondo, las razones de fondo. Este caso en particular puede llevar a evaluar, por lo menos por parte de los magistrados de la Corte Constitucional, si los nuevos impuestos, si el nuevo hecho sobreveniente es proporcional. Porque no solamente es que sea sobreveniente, el otro examen es de necesidad, de proporcionalidad y de finalidad. Tienen que ver si es proporcional. Si se está cobrando más dinero del que se necesita, por ejemplo, y se están utilizando nuevos impuestos, que no son los anteriores, pero que terminan recolectando el dinero que necesitaban y que en la primera emergencia no les salió, pues naturalmente la Corte puede llegar a mirar incluso los dos casos de manera homóloga y entender si se trata de una postura del gobierno o si tienen que separar el examen constitucional y decir, ok, nos enfocamos en la ola invernal y estos nuevos impuestos que parecen diferentes y se llaman diferentes son solo para eso. Pero si el valor recaudado, el valor que el gobierno está pidiendo, asumiendo que el hecho sea sobreveniente y que no haya sido culpa del gobierno, etcétera, no la ola invernal, sino no haber tenido los recursos y las acciones para evitar lo que ocurrió o para haber reaccionado a tiempo. O si existían los recursos y no los utilizó, como lo que están diciendo ahora, porque no utiliza las regalías, porque se tiene que seguir endeudando. Si todos esos hechos los puede evaluar la Corte Constitucional, de manera tal que aún queda esa ventana para que ellos moderen la decisión o simplemente la declaren inconstitucional totalmente y digan esto se puede resolver por una ley del Congreso. Sin embargo, en un evento de catástrofe natural, el examen es un poco más difícil. Aquí ya se centra más en el tema de proporcionalidad. Es el impuesto que está colocando el gobierno, no solamente el valor, sino también a las personas que está grabando, es proporcional a la crisis que está enfrentando. Ese podría responder tal vez su pregunta más en un examen más de fondo. Claro, claro. Doctor Gaona, le voy a pedir muy brevemente que se ponga su traje de profesor, ¿no? Y especialmente profesor para aquellos que no somos abogados, para que lo podamos entender un poco de manera más didáctica, si se quiere, más sencilla. Hay un principio que es muy citado de la democracia, que es no hay tributación sin representación. Que básicamente lo que yo entiendo, doctor Gaona, y usted me corrige, es que debe ser aprobado por los representantes del pueblo, por el legislativo, los nuevos tributos, y que no se debe concentrar la capacidad de determinar los tributos y cobrarlos en cabeza del Ejecutivo, que es un poco lo que estaríamos viendo con estas emergencias económicas por decreto. ¿Por qué es tan importante esas separaciones y ese concepto democrático de no hay tributación sin representación? ¿Y por qué es importante que no se abuse de la figura de la emergencia económica y de los estados de excepción? Pues la pregunta es excelente y así se empieza una clase de Derecho Constitucional para hablar del principio de separación de poderes con esa pregunta, y le voy a explicar por qué. Porque esa pregunta fue la que se hicieron para desarrollar el principio. Cuando Montesquieu escribió su libro en 1478 y ya para llegar, desde John Locke llegar hasta Montesquieu en 1748, el espíritu de las leyes. Hay que recordar que él estaba viviendo y pasó un tiempo considerable en Inglaterra, observando el comportamiento más avanzado para la época del Parlamento inglés. La razón por la cual se cayó la monarquía absoluta en Inglaterra fue esa, la que usted está citando. Era que a las personas no les parecía
que el monarca pusiera o colocara impuestos de manera ilimitada. Tenía que haber una representación, porque el monarca no consultaba la realidad social de los pobres. Él estaba en su palacio comiendo muy bien, etcétera, y las personas estaban sufriendo dramas que solamente las personas que los representaran los iban a entender. Y eso es el movimiento de la burguesía capitalista. Esa misma experiencia ocurrió en la Guerra de Independencia Americana. Recuerde usted que las protestas en Boston eran precisamente sobre los tributos que estaba colocando la corona inglesa, cuando aún estaba en cargo del territorio americano. Es decir, el que el Congreso, el legislativo, coloque impuestos, hace parte del origen mismo de esa rama del poder público. Esa fue su primera función. Es una función inane, connatural a su existencia, precedente y primaria al orden constitucional y al régimen constitucional colombiano. Entonces, cuando se hacen estos decretos de emergencia económica y se utilizan para colocar impuestos, se le está quitando la facultad primaria al Congreso y por extensión, por eso la Corte es tan severa en esos exámenes, el derecho constitucional que usted bien cita, a los ciudadanos que sus representantes decidan cuántos impuestos y cómo deben pagar, y no el gobierno. Y también, y le culmino con este punto, porque me pidió que fuera breve, en una clase tal vez me extendería, pero entender que ese examen de cobrar los impuestos también es un examen de política fiscal más amplio, porque Colombia enfrenta en este momento uno de los déficits fiscales más grandes de su historia. Entonces es aún más delicado. La Corte Constitucional tiene el derecho y la función de mirar no solamente la situación microscópica, sino macroeconómica. Y eso incluye el endeudamiento del Estado colombiano como para colocar más impuestos. Puede ir en una u otra dirección, pero es parte de la discusión. Bueno, muy interesante, doctor Gaona, esa pequeña clase con la cual nutrimos hoy nuestro cerebro y quedamos con muchas más herramientas para entender lo que está pasando y para entender la complejidad de la decisión, que no solamente es formal, sino también estructural, sino también de fondo, que seguramente va a tomar la Corte Constitucional. Pero oiga, en el chat y en la opinión pública, creo que no me perdonarían si no le hago esta última pregunta, doctor Gaona. Y usted sabe, yo creo que ya sabe para dónde voy. Se está comentando muchísimo, incluso en medios de comunicación, la posibilidad, o al menos el anhelo de muchas personas, porque usted entre a la política. Quizá por eso que le decía que nos hacen falta tanto voces morales como académicas, como intelectuales en el debate público. Y se está comentando especialmente la posibilidad de que usted fuera fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Hay alguna luz de esperanza de que ese escenario ocurra? ¿Lo ha contemplado usted? ¿O definitivamente es algo que usted descarta de tajo y le rompemos al corazón al chat de Vélez por la mañana? Tengo que ser honesto, esto es más bien reciente para mí. Me hicieron esa pregunta hace un par de días Silvia y Lucas en Blue Radio, con base tal vez en algo que había colocado. Tengo que también decir que he hablado con muchas personas, no solo un candidato, sino varios candidatos, y tengo que decir que varias personas de diferentes sectores en Colombia me han contactado, me han pedido que considere esa situación, y mi respuesta, pues, primero, es muy sincera porque lo dije hace muchos meses. Pues yo no soy un político, no estoy buscando un puesto, no me interesa la burocracia, me interesa más la protección de la Constitución y las instituciones. Pero darle una respuesta sincera es esta. Esas personas me hicieron esas solicitudes y esos comentarios en privado, y me parece, por respeto a esa conversación, que mi respuesta debe ser igualmente en privado y no en los micrófonos. Sé que usted sería la persona ideal porque sé que no me va a tergiversar. Yo sé que usted es un periodista serio, pero le pido que me entienda, no se trata de ustedes, sino el medio para hacerlo, la forma para hacerlo es porque me lo pidieron en privado y primero tendría que contestar naturalmente en privado. Pero el país sabe naturalmente que yo no soy un político y que no estoy en esto por ese interés. Entonces, entiendo que existen esas, las he visto y me han llegado
mis correos sí están inundados y he recibido mensajes y los veo en mis páginas de X y Facebook, etcétera. Sí he visto eso. Soy consciente y pues se pueden ver. Y obviamente me siento honrado porque muchos colombianos parece ser que están interesados en esa situación, pero pues también me sorprende un poco y no ha sido el objeto ni el propósito de mis actuaciones ni de mis intervenciones. Doctor Gaona, bueno, deja usted a la gente todavía ilusionada, deja a la gente todavía con la ilusión de verlo, porque precisamente creo que lo que hay es un poco de hastío por la clase política de carrera, por el político profesional. De eso hay mucho en la opinión pública y creo que eso también tiene que ver con esa ilusión que le están manifestando. Doctor Gaona, muchas gracias por esta charla y por esta pequeña clase de Derecho Constitucional, pero muy nutritiva. Muchas gracias por su atención. Gracias, Julio. Muy amable y feliz día a usted y a sus oyentes. Esto fue la entrevista en Vélez por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.